15 grados en Madrid, solecito, buen día. Ya va apeteciendo perfumes más florales, perfumes ya ahí un poco más primaverales como el que llevo aquí ahora mismo. Perfecto para el día de hoy. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos al Mundillo Perfumil en una cita con la perfumería Nicho. Perfumería Nicho y súper exclusiva porque es la nueva colección firma que podéis encontrar en Ecuación Natural. Si eres nuevo en el mundillo, tal vez no conozcas qué es Ecuación Natural. Y bueno, es una tienda Nicho de Málaga, aquí de España, pero, dato importante, hacen envíos internacionales. Eso ya suena mejor, ¿eh? Suena mejor. Y además ya no solamente ofrecen la venta de perfumes grandes, los tamaños venta, sino que también tienen venta de decants. Que ya sabéis que es una forma estupendita de probar cosas, o sea que, oye, echadles un ojo a su web, os la dejaré todo abajo en la cajita de descripción, súper recomendables, si no, no hablaría de ellos, os lo aseguro. Y es que, bueno, ya llevo un mes probando estos perfumes y ya con un mes de uso ya puedo hablaros un poco más de ellos. Ya sabéis que a mí no me gusta hablar de los perfumes, nada más los conozco porque no podría decir la cantidad de cosas que os puedo decir cuando ya llevamos una trayectoria juntos, hemos salido de noche, de día, me le he llevado a un lado, me le he llevado a otro y ya la relación fluye. Es como cuando te dicen que describas a una persona que acabas de conocer en un ascensor. Pues pocas cosas puedes decir. Esto ya es con más fundamento. Así que vamos a hablar primero de los perfumes diseñados por Paul Kyler. Y el primero de los que voy a hablaros es El secreto de la alcazaba. Ya solamente el packaging llama o no llama la atención. O sea, cajita imantada, pero lo mejor está aquí dentro. Por cierto, los dibujos son súper bonitos. O sea, ahora os enseñaré los otros, pero es que son unos dibujos tan bien hechos, tan llenos de detalles, sobre todo este, el del secreto de la alcazaba, es que me encanta. Inspiración, ¿veis por dónde van los tiros? Bueno, pues esto es un homenaje a la Málaga árabe, a la Málaga musulmana, al Andalus. Y bueno, repasito así de historia. En España tuvimos la mitad de la península prácticamente, un poquito más. Hace ya unos cuantos años era un país musulmán. Entonces, bueno, tenemos cierta herencia ahí en todo, en la genética, en la arquitectura y en todo, y sobre todo en el sur de España. Es que se ve, o sea, es que se palpa en el ambiente. Pero bueno, vamos a hablar del perfume en sí, que es este de aquí. No sé si lo estáis viendo. Ahí, lo veis. Vale, vienen dos, viene el de 50 mililitros y el otro que me imagino que debe ser de 10. Así, a ojo, a ojímetro debe ser de 10. Mirad qué color. No es por nada, pero yo ya veo esto y ya no me imagino una cosa suave y tranquilita de esas de ir a por pan. No, esto es todo lo contrario. Tal y como os acabo de mencionar, este perfume es una inspiración o es un homenaje, por así decirlo, a la Málaga musulmana. Y lógicamente, para rendir ese homenaje, este perfume no podía ser un Fuguer. No hubiera pegado. No. Esto es un oriental de pies a cabeza. Un oriental muy profundo e intenso. Entre sus notas de salida encontramos café especiado, azafrán y jengibre. En el corazón, clavel, jazmín y tabaco. Y ya por último, en el fondo, benjuí, ámbar y abatonca. Una composición muy oriental. Para mí es un oriental tirando un poquito al especiado, porque sí que se va a notar, sobre todo en un inicio, esa nota de café, esa nota de especias, ese azafrán que está, te da las vibras. Yo realmente la primera vez que lo probé, además estaba con mi chico al lado, y es que hubo una vez en un viaje que hicimos a Granada que había una callecita que estaba llena de puestecitos así, de especias, de té, tal, o sea, era un aroma así como que lo envolvía todo por la calle. Si hay algún granadino por aquí, igual me sabe decir cuál era, porque lógicamente no me acuerdo, pero sé que fue en Granada. Era eso, o sea, ese ambiente. Esas teterías, ese todo. Si a eso le sumamos el tabaco, que se le nota mucho en esta fragancia, pero de verdad, lo he dicho en otras veces que he hablado, lo he dicho en otras ocasiones, cuando se ha hablado de fragancias que llevan esta nota, la nota de tabaco no es la nota de cigarrillo, ¿vale? No me confundáis, porque lógicamente me vais a decir, ¿quién quiere oler a cigarrillo? Servidora no, desde luego, pero el tabaco es una cosa totalmente diferente, ¿vale? Es un tabaco seco, son las hojas de tabaco. Y, oh my god,
Para aquellos que disfrutáis de la perfumería oriental, esto es todo un sueño. Además, es un oriental tirando al especiado, o sea, para mí las notas que más destacan es esa parte muy especiada, que después se empieza a mezclar con las hojas del tabaco y el ámbar. Pero, por ejemplo, el Abatonca y el Benjuí, que le podrían dar un toque un poquito ya más ahumado todavía, más dulce, aquí yo no lo encuentro. O sea, es un secado que se mantiene muy bien en esa línea de lo unisex, aunque al principio se me va un poco más al terreno masculino, pero ya os digo, si queréis un oriental pesadito, potente y que seguramente nadie lo lleve, porque esto es súper exclusivo y es lo bueno de los nichos, es decir, no lo lleva nadie a mi alrededor, nadie lo conoce y yo voy a un aroma único, pues como composición oriental, sin duda. O sea, esta obra de Paul Kyler, very good. Respecto a rendimiento, ningún problema. O sea, me está haciendo como las 7-8 horas en piel y una estela potentita. O sea, de este cuando lo he puesto han sido los días más fríos. Por ejemplo, un día como hoy, pues ya me costaría un poco más usarlo, pero ya os digo que hoy hace muy buen día. Pero la estela es muy buena. O sea, es una estela alta que decae luego a moderada con las horas. Pero vamos, que como te pases un poco de sprays, igual el vecino de arriba viene a preguntar ¿qué estás haciendo? Pues pudiera ser. Además del secreto de la alcazaba, Paul Kyler también es el que está detrás de Alive With You. Una fragancia que me encantó la historia que hay detrás de ella porque evocaba, por así decirlo, el momento en el que le pidió a su esposa pues que estuviera con él el resto de su vida. Y a mí ya sabéis que esas cosas románticas me tocan la fibra sensible. Esas cosas es como que ¡ay! Te mueven sentimientos por dentro. Esta la he probado en pequeñito, entonces bueno, ya sabéis que a mí hacer reseñas de Decant no es lo que más me gusta porque realmente puedes jugar con ellas un par de veces y ya está. Pero aquí lo que vamos a encontrar sobre todo, uy, que casi se me cae, es un floral tirando un poquito más hacia el lado acuático, un floral ahí acompañado con lirio, lleva la brisa marina de Bali, de hecho está inspirado allí en Indonesia, entonces es un poco como paradisiaco entre comillas, pero no os penséis, lo entre comillas lo digo porque no es el típico rollo playero, cocos, vainillas, no va por ahí los tiros, ¿vale? Aquí lo que vamos a tener, por ejemplo, también son cítricos, lleva mandarina, lleva lima. Pero para mí las notas principales son estas. O sea, esa parte así como más de madera, con el lirio y ese acorde como de brisa marina de Bali que le da así un toque como más acuático, es eso lo que yo siento, pues son como las principales. Y este sí que me parece muchísimo más femenino. O sea, este ya, el terreno unisex me le lleva más hacia el lado femenino incluso. Y es interesante. O sea, desde luego que cosas como esta... Si me preguntáis ahora mismo a cuál me recuerda, a ninguno. Y es que eso es lo que me gusta de estos perfumes. Que son perfumes muy únicos, que son verdaderas obras de arte. Y lo que es divertido es eso, que las obras de arte sean únicas. Que no haya otra que se le parezca. Entonces, ay, a mí probar estas cosas, pues que es que, vamos, parezco una niña en Toys R Us. Igual. Me paso a las composiciones de Hans Gerd, que son las otras dos de la línea, y... venga, lo voy a decir. Voy con mi favorita. O sea, es que esta es la que más me ha gustado de todas, y sí, esto ya es totalmente subjetivo, ya lo sabéis. O sea, que me guste a mí es una cosa, y otra es que dure las notas, la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta, la verdad, que es que para primavera es que es la que llevo hoy. Y es que para días así ya apetece, ya el cuerpo te lo va pidiendo, y es Mr. Magnolia. Y el que tenemos aquí es Fred Astaire. Un bailarín de los años ya 40, 50, yo creo que es cuando más triunfó. Y jolín, seguramente habéis visto, aunque sea algún corto o algún cachito de sus películas, pero madre mía, este hombre tenía pilas Duracell en los pies. Os dejo un ejemplo. Al igual que con las otras, la caja es la misma, ¿vale? Cajitas blancas imantadas y dentro tenemos el tamaño de 50 y este que... Insisto en que creo que es de 10. Es que no lo pone. No lo pone. Yo diría que sí. ¿Y aquí qué tenemos? Pues tenemos un floral, lógicamente, con magnolia, porque si me pones Mr. Magnolia en un perfume y luego resulta que no lleva magnolia, pues a mí me defraudas. Me siento engañada. ¿Y qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos una fragancia floral, ya os digo, pero
con una salida súper refrescante, una salida muy limpia, una salida mañanera. Estas de las típicas fragancias que te las pones antes de ir a trabajar y ya como que vas arriba, vas manteniendo ese tono limpio a lo largo del día, pero ya con energía. Estas fragancias de las que te dan así, son como los Sol Brand del desayuno, pues algo así. Esto te sube un poquito. Y eso lo hace gracias a los cítricos del inicio, ya que vamos a tener la bergamota y el limón acompañando a la magnolia. La magnolia va a ser el aroma principal, pero va a estar acompañada también de otras flores, ya que en el corazón nos vamos a ir encontrando a la rosa, la tuberosa y el jazmín, que le van a dar ese refuerzo por detrás para darle todavía más vida, pero sin robarle el protagonismo. O sea, si os gusta la magnolia, podéis ir echando un vistazo por aquí. Y por último, en el secado, unas notas bastante más densas, unas notas que hacen que también el perfume aguante más en el tiempo, gracias al sándalo, el ámbar y la vainilla. O sea, como veis, una fragancia muy yo, ¿vale? O sea, Hans Georg, esto es muy de mi estilo. Así ya para primavera, esto ya va muy conmigo, muy conmigo. Para mí es una fragancia muy natural, muy fresca y que ya os digo, a mí ese tono floral que me acompaña a lo largo del día, pero sin ser pesado en ningún momento, o sea, es una fragancia como muy aireada, me parece perfecta para todos los días, o sea, para poder usarla, para poder llevármela al trabajo, para salir, para entrar, pero sin ningún riesgo a caer en el... Uf, me estás dejando la cabeza muerta. No, aquí las flores están súper equilibradas. Además, es una fragancia que con estas notas me choca que fuera unisex, pero sí, es una fragancia que un hombre la podría usar sin problema, siempre y cuando le gustan los aromas florales, porque está ahí en la línea. O sea, no es una fragancia endulzada, ni es una fragancia así que se vaya más al terreno polvoso, que muchas veces ya lo achacamos más a las fragancias femeninas y tal. No, o sea, Mr. Magnolia lo puede usar un hombre sin ningún tipo de problema. O sea, si os gusta esa nota de Magnolia, adelante, perfecto, id con ella. Y luego, además, después de toda esa fase en la que ya os digo que la magnolia siempre va a ser la protagonista principal, una vez que llegamos al secado, ahí sí que le noto sobre todo el sándalo con la vainillita, pero una vainilla muy natural, por supuesto, nada gourmand, nada de eso, que lo que va a hacer es atrapar más todavía esa flor. ¿Y qué queréis que os diga? Que creo que la voy a usar muchísimo ahora ya que ya empieza con estos días, que ya puedes empezar a usar fragancias mucho más primaverales. Esta va a ser de las que estén de cabecera, seguro. Si hablamos de rendimiento, a mí me hace sobre las 6 horas, con una estela moderada suave, una estela que me acompaña, va flotando a mi alrededor, pero ya os digo, sin causar malestar, o sea, está ahí, pero está calladita, es como una niña bien educada, va ahí tranquilita, tal, y no dice ni mu. O sea, saluda y esas cosas, es muy mona, pero ya está, no molesta. Y la verdad, esta fragancia, si fuera un color, sería el blanco. Esta es una fragancia que me da así... es como muy pura, muy natural. Son flores tal cual, o sea, si coges al ramo de flores, lo exprimieras, hubiera un exprimidor así, le hicieras el perfume tal cual, os saldría esta. Ya os he dicho, mi favorita de las 4. Y la última de las 4, una composición también de Hans Georg, es Pulupa. Una fragancia basada en el palo santo, es una oda al palo santo y a Ecuador. Y, oh my god, esta es la más especial de todas, la más diferente, un oriental ya muy amaderado y que tiene un tono mentolado que yo no sé de dónde lo saco, pero lo percibo como tal. Entre las notas de Pulupa encontramos, por supuesto, el palo santo, no tendría sentido si no, junto a la bergamota y el avatonca en el inicio. El avatonca, además, una nota totalmente de Latinoamérica, de América del Sur. Ay, tengo ganas de volver allí, tengo ganas de volver a América Latina. Qué cosas más bonitas que tenéis. En el corazón continúan las maderas gracias al copal, la madera de agar y la flor de naranjo. Y por último, en el fondo ya notas un poquito más orientales, como son la mirra y el ámbar, acompañadas del musgo. La primera vez que probé esta fragancia, bueno, tanto esta como las otras, las probé totalmente a ciegas, quiero decir, sin ni siquiera haber leído nada sobre ellas. ¿Por qué? Pues porque quería que me impresionaran por sí solas y no dejarme influir ni por notas, ni por inspiraciones, ni por nada. O sea, quería probarlas así a palo seco, como quien dice.
Y esta fue de las que más me sorprendió en ese sentido, porque creo que es la más especial en el sentido de wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me está pasando? Me acuerdo de ponerla en la piel y decir, jolín, es que noto, es como cálida pero fría, húmeda pero a la vez árida, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que hay aquí? Que a mí me está explotando la cabeza y la nariz dándole vueltas. De estas fragancias que te las pones y estás todo el rato ahí. Y esto, y esto, y esto. Realmente es muy, 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 muy especial. Por todo ello, son fragancias muy únicas, como os digo, son fragancias muy nicho en el sentido estricto de la palabra, fragancias que no vamos a encontrar en otras partes, fragancias que es difícil que te cruces con alguien y la lleve igual, incluso que encuentres parecidos con otras, y eso es lo que a mí más me gusta. O sea, me gusta el terreno nicho, pero el terreno nicho raro, entre comillas, porque también hay nichos que son como más comerciales, entre comillas, más fáciles, más sencillos. Estos no, esto ya es para perfumería para avanzados, perfumería para gente que realmente nos gusta este mundillo, que nos deleitamos ahí oliendo notas. Yo ahora mismo tengo aquí los secantes por aquí y llevo ya un rato de antes de grabar y todo ya ahí olfateando y viendo y esto y tal. Y Pulupa es adictivo, o sea, pero es adictivo del contraste que tiene. Y aquí concluye nuestra cita perfumil de hoy, de estos perfumes tan especiales, tan únicos, que, oye, ojalá tengáis oportunidad de probar. De todas maneras, dejadme en comentarios cuál de todos es el que más os ha llamado la atención. No sé, ¿por cuál tiraríais? Contadme abajo y así charloteamos un poquillo. Y bueno, ya sabéis que yo con ellos tengo un código de descuento afiliado que es Smarties, os lo dejo por aquí abajo. Y nada, si queréis pedir, pues oye, os hacen un 5% de descuento para vosotros, ya sean los Dicans o ya sean los tamaños grandes, ahí ya a gusto del consumidor. Ya sabéis que a mí los Dicans me parecen una forma chapo de probar perfumes, sobre todo perfumería nicho, que siempre es más especial y nunca sabemos qué esperar. O sea, yo con perfumes nicho, aunque me lea 8000 veces las notas, luego me he llevado muchas sorpresas de decir, pero esto ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? Pues nada, Dican, probáis en casa tranquilamente y ya después lo vamos viendo. Así que nada, contadme abajo cuál sería la vuestra y por supuesto, cuidaos mucho, mucho, locuelos. ¡Hasta otra! ¡Chao!